Entonces, vamos con el swing, ¿sí? Péndulo. Bien, péndulo. ¿Qué es péndulo? Péndulo es, se hace este dibujo en un péndulo, ¿no? Como una hamaca, como un péndulo. Bien, perfecto. Yo tengo este dibujo. Entonces, lo importante es cómo alineo el cuerpo para que me quede congruente con este dibujo, ¿no? Porque si yo quiero que la pesa haga esto, tengo que ver qué hago con el cuerpo para acompañar el movimiento de la pesa. Para acompañar, potenciar y reforzar el movimiento de la pesa. Ustedes dijeron para que sea más explosivo este movimiento. Entonces el cuerpo tiene que hacer algo similar. Bien, el cuerpo si lo tenemos acá, con mucha imaginación, ¿no? Bien, el cuerpo, si bien no va a hacer esto, pero básicamente hace esto el torso, ¿sí? Tratamos de no pasar de los 45 grados, ¿no? Aproximadamente desde acá. Ya pasando más, la carga va, aunque la espalda esté bien puesta, va a empezar a pasar a la zona lumbar, la carga igualmente. Y ya no es el objetivo. Pero bueno, imagínate que lo que nosotros tratamos de hacer es alinear el cuerpo así, como si fueran los rayos de una bicicleta, ¿no? Para quedar alineado en ese movimiento. Pero bueno, ahora sacamos los rayos de la bicicleta, ¿sí? Entonces, la primera consigna es que el movimiento se va a producir en la cadera, porque el movimiento producido en la cadera es el que hace que el torso se incline hacia adelante. ¿Vamos bien? Bien. Si el movimiento fuera producido por la rodilla, ¿qué sucedería? ¿Qué haría el torso? Yo flexiono y extiendo las rodillas, el torso hace esto. Va arriba y abajo. ¿Sí? Claro, una bonita sentadilla sería, pero no sería un swing. Ya la carga estaría yendo a otro lugar, no a la cadena posterior, sino estaría yendo más bien a los cuádriceps. Y a mí no me interesa, a mí me interesa que vaya a la cadena posterior, ¿sí? Entonces, si yo voy arriba y abajo, la carga se define más como axial, como que cae en el eje, va arriba y abajo. ¿Está? Un tipo que, ¿no? Volando una dinamita, ¿viste? Arriba y abajo. No, la carga en el swing tiene una característica, es que cae adelante y atrás. Se dice que es antero-posterior. ¿Qué significa esto? Que en el momento que yo me encuentro haciendo la contracción, la concéntrica con el glúteo que va para arriba, la carga está delante mío. Pero hay algo interesante que pocas veces se menciona, que tengo otro momento de carga, que es cuando la pesa va por detrás. La carga está posterior. La carga está delante, la carga está por detrás. Yo tengo que hacer fuerza por delante mío y cuando estoy por detrás tengo que resistir, que es peso que me está llevando por detrás. Tengo que resistir. Entonces se dice que la carga cae antero-posterior. ¿Vamos bien? Para que la carga caiga antero-posterior y yo la pueda mover, tengo que hacer este movimiento desde la cadera para que el torso se flexione y se extienda. Como ya dijimos, respetando el continuo de movilidad y estabilidad, sin que se produzca movimiento en la zona lumbar. ¿Vamos bien? Bien. Cuanto más flexionás las rodillas, le sacás la carga a la posterior y se la mandás más a los muslos, por así decirlo. Pero ¿qué pasa también? No todo el mundo puede trabajar con las rodillas lo más extendidas posible. La mayoría de los hombres, cuando queramos flexionar, nos va a tirar mucho los isquiotibiales. Vamos a tener que aflojar un poco las rodillas. Entonces eso vaya manejándolo. Porque no es que le podés, no flexionen las rodillas. Si el tipo es muy corto, el isquiotibial va a tener que flexionar un poco más las rodillas. Y quizás tenga que flexionar un poco más para poder flexionar la cadera. Porque si no, la cadera posterior no le va a dejar. ¿Vamos bien? Mucha gente tiene problemas también para extender. A veces o no extiende porque los glúteos no se activan, o no extiende porque el psoas ilíaco está muy corto. O ahí entramos en ese juego de que quizás porque este esté muy corto no se active el glúteo. ¿Vamos bien? Sí. La pregunta es hiperextensión de qué? ¿De cadera o de glúteo? El problema es, bien, muy buena pregunta. El tema es, nunca la espalda está inalterable. Si se produce una hiperextensión de la columna, estamos alterando el concepto de dejar estable la zona lumbar.
La única extensión e hiperextensión que se produce es a nivel de las caderas. O sea, vos tendrías que ver que yo me inclino más para atrás, pero que la distancia en la columna no se altera. O sea, que la extensión se produce en la articulación de la cadera. Pasa que es muy difícil, ¿no? Provocar extensión desde la cadera. Todo movimiento que te lleve a la extensión de la cadera, ¿sí? También te lleva a enfatizar la extensión, y todo movimiento que te lleva a la flexión de la cadera te lleva a la flexión de la zona lumbar, justamente. Entonces, lo que decíamos antes, provocar el movimiento de flexión-extensión en la cadera, flexión-extensión en la zona lumbar, no, prohibido, ¿tá? Obviamente, todo lo que sea hiperextensión de la columna te va a comprimir los cuerpos por detrás, ¿sí? Te va a comprimir las espinas por detrás. Bien, ¿algo más? Entonces, ¿cómo empezamos a armar esto? Bien, la primera gran idea, simple, barata y sencilla, trae uno de los bastones, por favor. O que alguien traiga no sé, más bastones. Bien. Estos podrían hacer, le faltan los bastoncitos de madera, ¿no? ¿Usan estos? Bueno, perfecto. Bien. Mejor. Bien. Una primera gran idea, vení por favor. Una primera gran idea va a ser, primero, chequea la columna, ¿no? O sea, vos haces así, del sacro a la, ya lo hablamos, del sacro a la zona dorsal, ¿sí? Una línea y una curva natural. Bueno, él tiene más, él está hiperlordótico, sí, está bien, está un poco más lordótico, está de manual, esto indicaría que te tiene que quedar el sacro alineado con la zona dorsal, alineado con la base del occipital, con el occipital. Tendrá que quedar así, ¿tá? Pero nadie en la vida moderna tiene la cabeza en esta posición. La mayoría estamos con la cabeza así por el uso de los elementos electrónicos. Está muy difícil. ¿Tá? Esto sería lo ideal. No es tan dramático porque no te vas a poner carga en la cabeza. Vos la carga te va a caer en la zona lumbar. Entonces lo que sí importa es que respetes esta curva fisiológica, ¿sí? Si vos le pones un bastón y la persona está así, no está para ponerle carga, ¿sí? Si le pones un bastón y está así, tampoco está para ponerle carga, ¿se entiende? O sea, o lo derivás o con las herramientas que vos por ahí podés tener, yo no sé qué hace específicamente cada uno, lo podés trabajar, ¿tá? Como para que recupere una curva fisiológica. ¿Vamos bien? Entonces, el primer ejercicio, ¿cuál va a ser? ¿Ponerle carga? No. ¿Hacer con velocidad? No. El primer ejercicio va a ser coordinativo. Va a ser que vos puedas provocar flexión-extensión en la cadera sin que se modifique la postura de la zona lumbar. ¿Cómo lo chequeamos eso? Con el bastón. Nos ponemos acá. A ver, amigo. Pac, pac, pac. Bien, perfecto. Flexiona un poquito las rodillas, separa un poco los pies. Bien. Vas a flexionar la cadera sin modificar esta curva. Flexiona un poco las rodillas. Bien. Para abajo. Ahí nomás. Bien, impecable. ¿Está? Bien, viene para arriba. Bien, abajo, arriba. Flexiona un poco las rodillas. Ahí va, abajo. Pero yo ya consigo, o él consigue solo, flexionar y extender la cadera sin que haya compensaciones en la zona lumbar. ¿Vamos bien? Ese sería el primer ejercicio que habría que hacer antes de que tenga la loca idea de hacer obviamente peso muerto. Obviamente si ya haces peso muerto con 250 kilos y la espalda está bien, no te pones ya lo manejás. Pero hay gente que no puede poner. Es lo que me dijeron ustedes, la gente viene y hace así. Entonces, el primer ejercicio es el bastón. El segundo ejercicio, que es lo más difícil, es cuando le quitas el bastón. Y esto requiere personalización, no puedes tener una clase con 100 tipos ni con otros. Requiere personalización. Entonces, el segundo ejercicio es que él pueda provocar la flexión de cadera, ¿sí? Que él pueda hacer la flexión de cadera sin hacer compensaciones. Entonces, él va a flexionar. ¿Yo qué es lo que voy a manejar? Yo le voy a controlar el movimiento de acá y el movimiento de acá. Entonces, fíjense, yo pongo este límite. La única manera de que vos te flexiones es desde la cadera, cadera, un poco de rodillas, por favor. Cadera. Pero yo con esto te limito. Cualquier otro movimiento parásito que a vos se te ocurra hacer, o sea, si vos buscas bajar, doblándote desde acá, vale. No, yo no te voy a dejar. Yo esto lo dejo relativo, lo dejo así. Yo
esto lo dejo así. Y la única manera que vos bajes es que lo hagas desde la cara. Entonces bajá, tratá de bajar con pecho. No vas a ningún lado. Bien. Tratá de sacar el culo, no sé. No vas a ningún lado. Bueno, no, flexioná la cadera. Ahí va. Entonces vamos a ir a flexión, flexión, flexión y salga. Parece una pavada, pero ponía a alguien que no practica hacer esto y no le va a salir. Acá ya tenemos, y arriba. Perfecto, y extensión. Bien, y en la extensión lo mismo. La extensión no le permito que compense desde acá. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que él lo hace bien, que el tipo no puede extender la cadera. Entonces, ¿qué hace si no puede extender la cadera para levantarse? Va a tirar los... imagínate que no puede bien. ¿Cómo dale? Levantate más. Claro, va a tirar los hombros para atrás, va a sacar pecho y va a exagerar esto. Eso también se controla desde acá. La bajada, y yo te mido desde acá, dale, extensión. Extensión. Desde la cadera, 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 cadera. Ah, no, perfectamente. ¿Sí? Esto después se hace dinámicamente. Vos haciendo swing y yo frenándote para que no compenses con los hombros para atrás. Porque cuando la cadera no se extienda, porque los glúteos son débiles y son lentos, la única manera de levantarlo, ¿cuál va a ser? Braceando o tirándote para atrás, ¿entienden? Y ahí ya estamos haciendo cualquier cosa. ¿Cuál es el problema del que te ven? Que la mayoría de la gente practica con muy poca carga. Como practican con muy poca carga, miren, son todos unos monos re fuertes ustedes, ¿entendés? Como practican con poca carga, lo termina levantando el brazo. ¿Tá? Ahora, ponete con 60 kilos, hacer swing y tratar de hacer así con los brazos, no vas a poder. Lo vas a tener que movilizar con la cadera. ¿Vamos bien? Entonces, se ponen en pareja, con bastones, análisis de la línea y cuando más o menos sale bien, está dinámico. Lo tiene que poder hacer dinámico, la bisagra, dinámica, y yo chequeándole que no se extienda, que no doble la espalda. ¿Sí? Vamos. Bueno, creo que está bien.